Bueno, queridos alumnos de griego, tengo los nombres de todos ustedes, les agradezco el WhatsApp y esperemos que nos podamos comunicar fluidamente, hasta que esta situación transcurra. Hoy vamos a avanzar un poquito más en el estudio del griego y vamos a encarar el tema de la declinación de los sustantivos y de los adjetivos, pero vamos a empezar por la primera declinación, que, digamos, en esta primera declinación, comprende todos los nombres, sustantivos y adjetivos, pero todos aquellos nombres, podríamos decir, todas aquellas palabras, que terminan en alfa, o en alfa, en este caso hoy no es así, vamos a ver las que terminan, todas las palabras que terminan en la letra alfa, ¿no es así? Y hay de dos tipos que tenemos que considerar dentro de esta primera declinación, que no es la única especie de nombres, ¿no? Es decir, terminan en alfa, pero esta terminación puede considerarse, digamos, como pura o como impura. Bueno, impura. Por lo tanto, diríamos, vamos a ver la declinación, vamos a ver un poquito que esto la declinación, vamos a ponerlo aquí, la declinación de todas aquellas palabras, de todos aquellos sustantivos y adjetivos que terminan o bien en alfa pura o bien en alfa impura. ¿Cuáles? Vamos a empezar por estos hoy, por los que terminan en alfa que llamamos pura. ¿Qué es el alfa? Vamos a poner así, en castellano acá, el alfa, la letra alfa pura. Es aquella que está precedida por las siguientes letras. La rho, la iota, vamos a poner la primera, la epsilon o la iota, es lo mismo el orden, no importa, pero para que nos acordemos. ¿Qué dice estas letras? Rei, rei. Entonces vamos a decir lo siguiente como regla mnemotécnica para acordarnos. Alfa pura es aquella letra alfa que está precedida, es decir, que la letra inmediatamente anterior es el rey. Es decir, que puede terminar, diríamos, ¿no? En ra, en ea o en ia. O en ia. ¿Ven? El rey precede al alfa, el rey está antes que el alfa. Rey, rho, epsilon, iota. Entonces, vamos a comenzar a ver la declinación entonces de los sustantivos y los adjetivos terminados en alfa pura. Es decir, alfa pura entonces son todos aquellos adjetivos o sustantivos o adjetivos que terminan en ai. Perdón, a ver. Que están precedidos por rey, que terminan en ia. En ia. En este caso sería esta vez, es decir, iota alfa. Por ejemplo, vamos a ver por ahora alguna palabrita. Por ejemplo, la palabra amistad. Amistad. Filia. Filia. De ahí viene filos, amigo, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra filosofía. ¿Ven? En la misma terminación. Filosofía. Por ejemplo, la palabra oikia.
Acá tenemos un diptongo y por lo tanto, digamos, el espíritu recae sobre la segunda vocal del diptongo, ¿no? Así, ¿eh? ¿Se acuerdan? El ganchito para adentro. No es joikia, sino es oikia, ¿eh? Oikia, con el acento allí. Entonces, estas son, digamos, palabras que terminan en alfa pura. También, si en lugar de la iota, que precede en este caso al alfa, fuese la palabra, la ro, la consonante ro, o la vocal epsilon, también serían sustantivos o adjetivos terminados en alfa pura y tendrían que declinarse, como vamos a ver ahora que se tienen que declinar. Por ejemplo, la palabra gemera, 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 gemera. Ven acá, está, digamos, el ganchito para adentro, a la inversa de este, al revés de este. ¿Ven? Que me dice que es un espíritu áspero, que tiene que ser, digamos, precedido en la pronunciación como si fuera una H aspirada. Gemera, gemera. ¿Qué quiere decir? Tarde, tarde, la tarde. Oikia, casa, casa. Filosofía sabemos, ¿no? Filía, dijimos, amistad. Todas estas palabras son femeninas, son palabras femeninas. Por lo tanto, todas van a estar precedidas por el artículo femenino he. ¿Se acuerdan? Fíjense, refresquen un poquito la declinación de los artículos. He, objeto, he. Él es jo. He, la. Entonces, es la casa, perdón, es la amistad, la casa, la filosofía, la tarde, la tarde. Tengan en cuenta que hay palabras que en griego son femeninas y en castellano son masculinas. También tenemos que tener en cuenta eso, no pensemos que todas las palabras que son en griego son femeninas tienen que ser, nosotros las tenemos que traducir por palabras femeninas, no, pueden ser masculinas. Ahora vamos a ver entonces la declinación, la primera declinación, la primera de todas, que es la de todas aquellas palabras, es decir, sustantivos o adjetivos que tienen la terminación ia, es decir, la declinación iota alfa, o también que tienen la declinación rho alfa, como gemera, por ejemplo, que tienen la declinación epsilon alfa, también podría ser. Entonces, esta declinación es así. Vamos a esperar que se seque un poquito esto. Lamentablemente estamos muy carenciados de medios. Bueno, vamos a ver entonces esta declinación en alfa pura. Después les voy a decir alguna característica de esta declinación. Entonces, vamos a hacer la declinación entonces en alfa pura. Alfa pura dice ahí, aunque no se vea. Ahora vamos a esperar que se seque un poquitito. El día es muy húmedo, tarda esto en secarse. Alfa pura. Entonces, vamos a poner un sustantivo, por ejemplo, la tarde, gemera, como habíamos dicho, por tomar uno de ellos. Vamos a ver si podemos hacerlo acá. Gemera, bueno, no se puede. Vamos a esperar entonces un poquitito a que esto pueda secarse y poder nosotros escribir y continuar con la clase. Anoten esto en todo caso, mientras esperamos que esto se seque un poco. Anoten lo siguiente. En toda esta declinación,
todos vamos a ver cada uno de los casos, tiene la característica que el alfa, con esta palabra termina, el alfa final, diríamos, se mantiene a lo largo de todo el genitivo singular. De todo el genitivo singular. Eso hay que tener en cuenta de esta declinación en alfa pura. El alfa de terminal, el alfa que concluye la palabra, se mantiene a lo largo de todo, o mejor dicho, a lo largo de todo el singular de la declinación. Vamos a ver después hay algunos cambios en otras clases dentro de esta primera declinación. Entonces, en esta primera declinación que vamos a ver nosotros, el alfa, digamos así, de conclusión de la palabra se mantiene siempre a lo largo de toda la declinación, en el singular. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces, vamos a ver. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Son los 5 casos de la declinación griega. Tratemos de suplantar lo que no vemos con los ojos con lo que vemos en la imaginación. Entonces, son 5 casos, ¿se acuerdan? Cuando declinamos el artículo. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Entonces, vamos a esperar un poquito a ver si esto tenemos esperanzas. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Parece que sí, ¿no? Que podemos, vamos a borrar de acá. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Bueno, estos son los 5 casos. Vamos a poner la palabra, acuérdense, el espíritu áspero, ganchito hacia adentro, gemera, es decir, una eta, una mi, una epsilon, una rho, una alfa. Gemera, gemera. Gemera. El vocativo es igual. Gemera. Es igual. El acusativo es gemeran. Termina, ¿ven? Se le agrega una ni, una ni. Gemeran, gemeran. El genitivo es gemeras, gemeras. Vamos a poner el acentito en todo lado de las gemeras. Y el dativo es gemera. Es decir, igual que el vocativo y el nominativo, pero abajo aparece esta iota que se llama iota suscrita. No se pronuncia. Las iotas suscritas no se pronuncian. Gemera, como gemera el nominativo y gemera el vocativo. No se pronuncia. Pero tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? Recuerden siempre esto, que cuando aparece una iota suscrita, ¿ven? Seguramente es el dativo singular. ¿Por qué el caso dativo singular? ¿Por qué? Porque por lo menos en la primera y en la segunda declinación, en la primera y en la tercera ya no, y tampoco en el dativo plural, sino solamente en el singular. Pero nos ayuda a reconocer, con esa iota suscrita,
que este vocablo, este sustantivo o este adjetivo puede ser un dativo singular. Esto es entonces lo que hace al singular. Ahora ustedes ven lo que decíamos recién, ustedes ven que la alfa, ¿ven? Se mantiene a lo largo de toda la declinación del singular. Y siempre, el genitivo de esta declinación es alfa sigma, es decir, alfa sigma, alfa sigma. Ahora vamos a ver cómo se declina el plural. ¿Ven? Entonces, el plural se declina así. ¿Ven? Rai. Rai, igual el vocativo. Ras. Gemeras, es decir, el gemeras, el acusativo, el genitivo ron. Vamos a poner aquí y aquí el espíritu áspero, gemeron, y el dativo gemerais. Bueno, fíjense que el artículo para gemeras, habíamos dicho, gemeras, la tarde es gemeras, la tarde. Ahora, ¿y cómo serán los artículos de todos los otros casos? Y bueno, de acuerdo a la declinación, al caso correspondiente en la declinación del artículo. Si supongamos, el vocativo sabemos que no tiene, el vocativo, digamos, no tiene, en el artículo no tiene declinación, no tiene declinación. Aparece sin artículo el vocativo, siempre en todas las frases, ¿no es así? Pero fíjense, el nominativo, ¿ven? Es gemera. En el plural será gemerai. ¿Se acuerdan que en el plural del artículo femenino es ai? ¿No? Entonces será gemerai. Gemerai. El acusativo vemos que es gemeran la terminación. ¿Y cómo era el acusativo, femenino? ¿Ven? Singular. Habíamos dicho, ¿ven? El acusativo es ton, ten, sí, bueno, todos, ¿no? Digamos, masculino, ton, femenino, ten, neutro, to. Acá estamos en el femenino, todos estos nombres son femeninos. Entonces, este es ten gemeran. Ten gemeran. ¿Cómo será en el genitivo? ¿No? En el genitivo es, bueno, si el acusativo era ten, si el genitivo es, diríamos, en el caso del acusativo, el acusativo es ten gemeran, el genitivo, vamos a ver, y le agregamos en el genitivo, le agregamos el artículo femenino, pero en genitivo. En genitivo. Y en el dativo le agregamos el artículo femenino en singular, pero en dativo. Lo mismo en el caso del singular. Y en el caso del genitivo,
ton gemeron, tais gemerais. Es decir, le agregamos el artículo correspondiente en el caso en que esté el sustantivo. Bueno, entonces, estudien esto. Por hoy basta porque no voy a poder, lamentablemente, después tarda en secarse el pizarrón. Son los límites a los que estamos sometidos. Pero ya la clase que viene vamos a vamos a hacer ejercicio de palabras para que ustedes puedan traducir y ustedes puedan declinar cada una de estas palabras. No hace falta que las escriban siempre, sino teniendo presente el modelo que acabamos de hacer con gemera, en este caso, de esta primera declinación, van declinando, según la terminación, van declinando todas las palabras que yo les voy a dar, así aprendemos un pequeño vocabulario y al mismo tiempo iremos fijando en nuestra memoria esta declinación. Bueno, por hoy basta. Pero la puta...